Vamos ya con nuestros invitados de hoy y les voy a también invitar a responder brevemente a esta pregunta para abrir el debate. Juan María Naveja, él es analista político y es periodista. Brevemente, ¿debería cambiar esta política? Y así ya cuando sepa la respuesta de cada uno de ustedes ya vamos con el debate a fondo. Eva, ¿qué tal? Un gusto saludar a la audiencia del continente. Pues debería haber una estrategia. Esto no es ni una política, es una frase retórica por parte del presidente de la República, que los números simplemente la desmienten con lo que vamos a platicar en el curso de la emisión. Yo sí creo que hay que darle la razón en algo a nuestra invitada, y es que esto no es de ahora. La violencia en México viene de décadas anteriores y viene de gobiernos anteriores. Sin embargo, según las estadísticas de muchas organizaciones allá en México, dicen que la violencia ha subido desde que AMLO está en el gobierno, y quizás esta política del abrazo y no balazo pues no ha funcionado. Sin embargo, dicen que las bandas criminales también han subido y AMLO lo sigue negando. Desde que él ha llegado al poder, la violencia se ha recrudecido. ¿El país está peor? Pues creo que las cifras son más que evidentes, ¿no? Las cifras son más que claras. Y pues podemos irnos por partes, si le parece, Eva. Primero, sí, es cierto, no podemos dejar de reconocer que este es un problema que viene desde los años 70. Desde los años 70 se viene generando, se viene dando este caldo de cultivo cuando empieza a darse ese crecimiento de los grupos de la delincuencia organizada y sobre todo la producción en que México incurre de marihuana, de amapola, y que a lo largo de los años fue creciendo hasta que México se hizo un consumidor. Esto, repito, viene desde los años 70 y se ha recrudecido. Ahora bien, no perdamos de vista que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Es decir, el Estado tiene la responsabilidad de darle seguridad a los ciudadanos, y esto viene desde Rousseau. Eso no me lo estoy sacando desde de la manga. Es una responsabilidad que tiene el Estado. Ahora bien, pues Eva, yo nada más le daría cifras de la semana, del fin de semana pasado. 236 asesinatos se registraron nada más el fin de semana. Es decir, a un ritmo prácticamente de 100 homicidios dolosos por día. Y como daba el paquete informativo la información, pues hemos traído un ritmo de entre 70 y 80 asesinatos cada día a lo largo de esta administración. El presidente López Obrador ya tiene en su cementerio el doble de los muertos que tuvieron Calderón y que tuvo el presidente Peña Nieto. Ahora bien, hay que decir lo siguiente: ya llegamos casi a la mitad del sexenio, a la mitad de la administración, y no se ve que estén bajando los indicadores más importantes, Eva. Juan María Naveja, ¿es negacionista AMLO cuando dice que el número de bandas criminales no ha subido a 16, sino que sigue habiendo 3 cárteles, o está hablando de una realidad real? No, la verdad es que los cárteles son muchos más. Es más, yo diría que son hasta incuantificables, porque hay pequeñas células que se van convirtiendo en una especie de sucursales de los grandes cárteles. Y ciertamente hay cárteles muy fuertes, como es el Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa, que tiene 2 vertientes: la de los hijos del Chapo Guzmán y, como ustedes ya estaban comentando, el viejo cártel que predomina desde los años 70. Y bueno, en este mismo sentido, Eva, hay que ser muy precisos en todo esto. Dejemos cuántos son. Vamos más bien a lo que han indicado algunos especialistas. Por ejemplo, la DEA y el ex embajador de Estados Unidos en México nos dice que cerca del 35, y cuando no el 40% del territorio nacional es dominado por el crimen organizado, con la complacencia de las autoridades. Y estos mismos personajes, y repito, no lo estoy diciendo yo, ponen, por ejemplo, la liberación de Ovidio Guzmán cuando fue detenido en Sinaloa como uno de los casos paradigmáticos que se han presentado, o la presencia de estos cárteles que han paralizado, como Aguililla, Michoacán, en donde ni el presidente ha tenido a bien visitar. Y podríamos hablar de lo que está pasando en un estado que no ha mencionado, Tamaulipas, en donde se están disputando la plaza 2 nuevas organizaciones. Entonces, Eva, estamos ante una situación muy problemática. Y si le parece, más adelante hablamos de lo que representa en este momento el riesgo que se produjo
con la elección del pasado 6 de junio, en donde la presencia del crimen organizado fue más que evidente. Basándome un poco en lo que está diciendo nuestra invitada y en una frase que le hemos escuchado, que ha repetido durante todo su gobierno, el presidente AMLO, es que no queremos que nadie pierda la vida, incluso los integrantes de las bandas criminales. Creo que eso es algo que todo el mundo quiere, nadie quiere que nadie muera, pero ¿le está funcionando? Es un poquito ingenuo pensar eso cuando estamos hablando de ramificaciones, de que se siguen creciendo. ¿Es un poquito ingenua esa tesis? Pues creo que las cifras son más que evidentes. Si está duplicando el número de homicidios dolosos, pues simplemente nos está revelando que no está funcionando la política que se está siguiendo. Pero además, Eva, hay que hablar de términos generales. Este gobierno ya trae un cementerio de un tamaño impresionante, porque con la pandemia, la manera en que se ha manejado, nos habla ya la Universidad de Washington de más de 600,000 muertos a causa de la pandemia. México es el líder de mayor número de elementos del personal sanitario en todo el mundo a causa de la pandemia. Todo esto nos va llevando a una situación social que esa es la que está estallando. Vamos a las cifras otra vez, Eva. En lo que nos dice el INEGI, que es el instituto responsable de concentrar la información, y sobre todo el Coneval, que nos habla de pobreza, es que nada más en esta administración hay 18 millones nuevos de pobres en extrema pobreza. Hay 10 millones nuevos de pobres. Hay nada más en el mes de marzo del año pasado, hubo 10 millones de mexicanos que no tuvieron capacidad para poder comprar 3 alimentos al día. Tenemos un problema de desempleo tan creciente que nos habla, por ejemplo, el empleo informal es de más del 56%. No hemos podido alcanzar la pérdida de empleos del año pasado y pues todo parece indicar que no lo vamos a alcanzar en lo que resta del año. Todo esto es el caldo de cultivo, Eva, que nos va derivando problemas sociales como la falta de medicamentos que está provocando la muerte de personas que no están siendo atendidas por la falta de medicamentos que es manifiesta en el país. En varias ocasiones el presidente López Obrador se ha manifestado en contra de estas llamadas autodefensas. El mandatario asegura que estos grupos de civiles que se han armado para presuntamente combatir a los cárteles no deben existir, pues el Estado debe garantizar la seguridad. Juan María Naveja, toda la razón, el Estado debe garantizar la seguridad, pero ¿y si no la garantiza? Pues si no la garantiza, entonces la gente toma las armas. Eva, ustedes en Colombia tuvieron ya nos dan una enseñanza de lo que pasa con los grupos paramilitares. En el caso de Michoacán, recientemente el impulsor de los grupos paramilitares dice, terminan viciándose. Dice, porque si bien es cierto que comienzan defendiendo la justicia, defendiendo a sus familias, terminan imbricándose en los grupos criminales. Eso lo explican con lo sucedido en Michoacán, en donde acabamos de ver lo que sucedió en la zona de Aguililla nuevamente, en donde cerraron inclusive el cuartel. ¿Por qué? Pues porque los militares tienen la indicación de no actuar ante este tipo de acciones que se han venido presentando. Esa es una de las críticas muy fuertes, Eva, que se han venido presentando y que derivan en este tipo de grupos paramilitares, en este tipo de autodefensas que no deberían de existir. Por supuesto que no deberían de existir, porque esto le corresponde, como hemos venido comentando, al Estado. Juan María, te traslado la misma pregunta. Falta más o menos la mitad del gobierno de AMLO. ¿Qué podemos esperar o qué esperas tú? No, yo creo que las cosas van a ser peores. Para mí, este gobierno, este sexenio ya se acabó. Económicamente, este sexenio ya es imposible de recuperar. El presidente había prometido un crecimiento del 4%. Será imposible. Nada más veamos las cifras del año pasado. El decrecimiento fue del 8.5%, Eva, y no podemos culparlo nada más con la pandemia.
porque en el año anterior habíamos decrecido también y no se había llegado ni siquiera al 2% de los gobiernos anteriores. Estos son datos fríos. Este año se espera un crecimiento del orden del 6%, que nos indica que pues vamos a quedar debiendo el 2.5 del año que viene, y lo que nos dicen los especialistas, inclusive los del Banco de México, en donde están ya elementos designados por el presidente López Obrador, nos indican que la recuperación del nivel de vida del Producto Interno Bruto que teníamos en 2018 no se va a alcanzar quizás hasta 2030. Y permítame decirle, Eva, la parte que le comentaba con respecto a la elección del 6 de junio. Esa es una preocupación de todos los mexicanos y tendríamos que estar unidos frente a ello. Hubo 37 asesinatos de candidatos o aspirantes a puestos de elección popular. Hubo el desánimo de candidatos que fueron disuadidos por grupos criminales para que no participasen. Hay el temor de que los grupos del crimen organizado se estén apoderando, como se pudo observar en algunos estados. Sé lo que van a decir mis compañeros de panel con respecto al gobernador de Michoacán, quien estuvo ayer en la Organización de Estados Americanos clamando porque se ponga atención al riesgo de que México se convierta en un narcoestado. Y cerraría diciéndole, Eva, este dato: el candidato perdedor en el estado de Sinaloa trató de contratar un abogado que le llevara una impugnación. ¿Sabe qué sucedió? No hubo un solo abogado que se atreviese a tomar el caso. Dice, todo mundo tiene pánico a lo que está pasando en el país.